El silencio era absoluto. Tormenta descendía en la oscuridad infinita, mientras el peso del océano presionaba cada fibra de su ser. Su caída parecía interminable, y a su alrededor, los tenues rayos de luz se desvanecían hasta que todo se tornó en un abismo negro e impenetrable. Ya no había arriba ni abajo, solo un vacío eterno y una profunda quietud que parecía susurrar secretos olvidados. Cuando finalmente tocó fondo, sus pies se hundieron en una arena fría y viscosa, la misma que había sostenido a los antiguos emperadores de su linaje. Se encontraba en el corazón de las ruinas de un imperio perdido, donde gigantescas estructuras de piedra, cubiertas de coral y rodeadas de oscuras algas, se alzaban como monumentos de una era olvidada. Restos de esculturas y templos apenas visibles se alzaban en la penumbra, testigos silenciosos de la grandeza que alguna vez gobernó esos dominios. Un escalofrío recorrió a Tormenta. A pesar de su poder y de toda la experiencia acumulada en la superficie, no estaba preparado para la inmensidad opresiva de las profundidades. Pero pronto comprendió que la marea lo había arrastrado hasta allí con un propósito. Las voces de sus ancestros resonaban a través de las sombras, susurros antiguos que hablaban de gloria y poder, y que ahora lo llamaban a él como el último heredero de su linaje. Mientras exploraba las ruinas, Tormenta comenzó a sentir que algo en su interior cambiaba. Sus pulmones ya no clamaban por aire, y su piel parecía endurecerse, adaptándose a las heladas aguas. Su poder latente de manipular la electricidad se manifestaba en chispas diminutas que iluminaban la oscuridad, revelando formas en movimiento. Criaturas marinas, algunas de aspecto monstruoso y otras con formas imposibles, lo observaban desde las sombras, como si reconocieran en él al legítimo soberano de su mundo olvidado. En medio de la exploración, Tormenta encontró una antigua cámara sumergida, la sala del trono. El trono, hecho de piedra y coral negro, parecía estar esperándolo, intacto pese a los milenios de abandono. Al sentarse en él, su cuerpo fue invadido por una oleada de visiones. Vio a sus antepasados, seres poderosos y temidos, que gobernaban las profundidades y mantenían alianzas con monstruos abisales, criaturas de dimensiones descomunales. Comprendió entonces que el océano era un reino en sí mismo, tan vasto y complejo como cualquier imperio en la superficie. Con el paso de los días, Tormenta se volvió una presencia familiar para las bestias abisales. Ellas acudían a él atraídas por su aura, alimentándose de su energía y obedeciendo sus órdenes. Una en especial, una anguila gigante de escamas metálicas y ojos rojos como el fuego, se convirtió en su guardiana. La criatura se movía entre las ruinas como una sombra, protegiendo a Tormenta de cualquier peligro que pudiera acechar en el abismo. Guiado por sus ancestros, Tormenta recorrió las ruinas, despertando antiguas reliquias y grabados místicos que aún contenían fragmentos de sabiduría ancestral. Con ellos, comenzó a establecer un ritual para llamar a las criaturas abisales más poderosas y aliarse con ellas. Una de esas criaturas era el Leviatán, una bestia que había aterrorizado los mares desde tiempos inmemoriales. Con un canto bajo y vibrante, Tormenta convocó al monstruo desde el lecho marino. La criatura se acercó y por primera vez en siglos se inclinó ante alguien. A su alrededor, otros seres abisales empezaron a congregarse, reconociendo a Tormenta como su nuevo emperador. Las criaturas más pequeñas comenzaron a construir estructuras de coral y piedra, siguiendo las órdenes de Tormenta, y en pocas semanas las ruinas abandonadas cobraron nueva vida.
Tormenta estaba levantando un imperio desde las profundidades, un reino sombrío, pero lleno de fuerza y lealtad. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su sed de venganza. Tormenta juró que su exilio solo era temporal y que algún día volvería a la superficie, no como un hombre desterrado, sino como un conquistador. Pero antes de eso, debía consolidar su poder en el océano y forjar alianzas con las fuerzas más oscuras de las profundidades. Desde las profundidades abisales, su voz resonó en un juramento sagrado, con palabras cargadas de un poder oscuro. Volveré, y el mundo recordará mi nombre. Desde el abismo conquistaré el mar y la tierra, y todos aquellos que osaron desterrarme serán testigos de mi renacimiento. El dominio de Tormenta en las profundidades no se consolidó sin desafíos. Las criaturas del abismo, seres ancestrales que habitaban en la oscuridad eterna del fondo del océano, eran tan indomables y enigmáticas como el propio mar. Para establecer su reinado, Tormenta no solo tendría que demostrar su poder, sino también ganarse la lealtad de estos seres mitológicos, que no veían en él más que un intruso, alguien de la superficie que intentaba dominar lo que no entendía. Las semanas pasaron en un extraño equilibrio. Las criaturas pequeñas, como anguilas eléctricas, peces linterna y criaturas con dientes afilados y cuerpos traslúcidos, ya lo seguían con obediencia. Estas bestias parecían respetar la energía oscura que emanaba de él, viéndolo como una figura que traía tanto temor como estabilidad a sus caóticas vidas. Sin embargo, en las profundidades abisales existían fuerzas más antiguas y poderosas, los guardianes del abismo, entidades legendarias que solo respondían ante aquellos capaces de desafiar el orden establecido de las profundidades. La primera prueba, la serpiente voraz. Mientras exploraba su dominio, una criatura de tamaño colosal emergió de la negrura. Tenía el cuerpo de una serpiente gigantesca, con aletas y escamas negras que reflejaban la poca luz de su entorno. Su rostro era una amalgama de fauces, tentáculos y ojos profundos, que parecían ver más allá de la carne y llegar hasta el alma misma. Esta bestia era conocida en las leyendas como Skelros, la serpiente voraz, y se decía que se alimentaba de la energía vital de cualquiera que intentara desafiar su dominio. Sin mostrar miedo, Tormenta se plantó frente a la enorme criatura, sintiendo cómo su propio poder chocaba contra la fuerza bruta de Skelros. En un instante, la serpiente voraz lanzó un ataque, extendiendo su mandíbula y liberando un torbellino de agua venenosa a su alrededor. Tormenta reaccionó instintivamente, creando una esfera de electricidad a su alrededor que repelió la embestida. La batalla fue feroz. Ambos se movían con una rapidez sorprendente para su tamaño, dejando un rastro de energía y destrucción a su paso. Finalmente, con un trueno ensordecedor que iluminó el abismo, Tormenta lanzó una descarga de electricidad directamente a los ojos de Skelros. La criatura se detuvo, tambaleándose, y tras un momento, inclinó su enorme cabeza en señal de respeto. Skelros, derrotado y asombrado por el poder de Tormenta, aceptó su lugar como primer guardián de su reinado. Los susurros de las sirenas oscuras. Tormenta no solo atrajo a las bestias colosales. En los oscuros rincones de su imperio abisal había criaturas más pequeñas, pero no menos letales, las sirenas oscuras. Estas figuras eran la versión maldita de las sirenas de la superficie, condenadas a habitar en las profundidades debido a sus traiciones y pecados de eras pasadas. Sus rostros eran bellos pero aterradores, con piel pálida,
ojos sin pupilas y largas cabelleras que se movían como serpientes en el agua. Sus voces eran susurros cautivadores que podían atravesar las mentes de quienes las escuchaban, sembrando sueños y pesadillas por igual. Las sirenas vieron en Tormenta una mezcla de temor y atracción. Le ofrecieron su lealtad a cambio de que las protegiera de los demás depredadores del abismo y les diera un lugar en su corte. Tormenta aceptó, aunque con una advertencia: si alguna vez intentáis envenenar mi mente con vuestras canciones, vuestras voces serán silenciadas para siempre. Las sirenas se convirtieron en sus espías y mensajeras. Desde las sombras, informaban a Tormenta sobre los movimientos de otras criaturas, lo que ocurría en la superficie y cualquier intento de invasión al territorio abisal. Aunque temían su poder, también lo admiraban como al rey que finalmente las había aceptado y reconocido como parte de su imperio. El Kraken durmiente. El tiempo pasó y Tormenta consolidó su dominio sobre el abismo, ganándose la lealtad de las criaturas más feroces y poderosas. Sin embargo, aún había un ser cuya presencia era una amenaza para cualquiera que intentara tomar el poder absoluto en las profundidades: el Kraken, una leyenda tan antigua que los pescadores lo mencionaban solo en susurros. El Kraken era una criatura colosal, con tentáculos tan largos que podían envolver montañas enteras en el fondo del océano. Durante siglos había dormido, perturbado solo en raras ocasiones. Tormenta, consciente de que no podía ser un verdadero emperador del océano sin la lealtad de esta criatura, decidió enfrentarlo. En el abismo más profundo, Tormenta se encontró con el Kraken durmiente. Los tentáculos del monstruo se movieron en cuanto sintieron su presencia, y en un instante, Tormenta se encontró atrapado en una red de extremidades que intentaban aplastarlo. Su electricidad chisporroteó, iluminando la oscuridad y quemando la carne del Kraken. Pero el Kraken no cedió. Tormenta entendió que para ganar su lealtad debía demostrar una voluntad tan firme como la del propio monstruo. Con una determinación férrea, dejó de resistir y, en cambio, se conectó mentalmente con el Kraken, enviándole visiones de su imperio y su juramento de proteger las profundidades. El Kraken percibió el poder de Tormenta y lentamente aflojó su agarre. Como si comprendiera la importancia de la alianza, el Kraken se retiró, aceptando a Tormenta como su nuevo soberano, pero dejando claro que no se sometería a menos que el imperio se mantuviera en equilibrio. Con el Kraken como su último guardián, Tormenta finalmente completó su círculo de poder. A su alrededor, criaturas grandes y pequeñas, bestias abisales y sirenas oscuras, guardianes antiguos y monstruos míticos formaron su corte. Desde las profundidades del océano, Tormenta gobernaba con puño de hierro, pero también con un respeto profundo por las leyes de las aguas. Sus dominios se extendieron a lo largo del abismo, y su influencia comenzó a sentirse más allá, llegando a la superficie como una sombra amenazante. Era un soberano oscuro y enigmático, al que las criaturas marinas temían y veneraban, sabiendo que desde el fondo del océano, el exiliado había encontrado su verdadero lugar y había comenzado a forjar su propio destino. Las profundidades ya no eran solo su prisión, se habían convertido en el imperio de Tormenta y la oscuridad en su verdadero hogar. Con el poder de los guardianes del abismo consolidado bajo su mando, Tormenta comenzó a establecer su imperio en las profundidades más oscuras del océano. Cada criatura en su corte jugaba un rol específico, desde espías y mensajeros hasta soldados y consejeros,
Todos los seres abisales contribuían al crecimiento y defensa del reino. Entre ellos, el Leviatán se erigía no solo como uno de los guardianes más poderosos, sino también como la voz de la sabiduría en el nuevo imperio. Las sirenas oscuras, ahora leales a Tormenta, eran sus informantes y mensajeras, deslizándose entre las sombras del océano, espiando y vigilando. A menudo traían rumores de la superficie, alertando sobre barcos cercanos o sobre aquellos que intentaban aventurarse en las profundidades prohibidas. Las sirenas susurraban estos secretos en los oídos de Tormenta, ayudándolo a controlar sus fronteras sin ser detectado. El Leviatán, que había aceptado a Tormenta como su rey, asumió el papel de su consejero más confiable. Este ser milenario compartía historias de civilizaciones olvidadas y de cómo, en tiempos antiguos, el océano y la superficie coexistían en equilibrio. Su conocimiento era invaluable, pues comprendía los ciclos naturales y las amenazas que se escondían en las aguas. Los hombres de la superficie son como las olas, Tormenta, murmuraba el Leviatán en su tono profundo. Van y vienen, olvidando lo que dejaron atrás, pero siempre vuelven con una fuerza renovada. Debes mantener el equilibrio en estas aguas, o te convertirás en otra historia perdida en el abismo. Tormenta escuchaba estas palabras con respeto. Sabía que la lealtad del Leviatán no era solo ciega sumisión, sino un compromiso basado en la promesa de proteger las profundidades. A menudo, la criatura gigantesca se deslizaba por el fondo del océano, actuando como guardián de los límites del reino, ahuyentando a intrusos o alertando a Tormenta sobre cualquier actividad inusual. Tormenta se había convertido en una leyenda en las profundidades abisales, pero para cimentar su dominio necesitaba algo más. Era consciente de que una reina poderosa no solo reforzaría su imperio, sino que también le daría un linaje que perdurara en las aguas más allá de su propia existencia. Con esta ambición en mente, Tormenta se dirigió al Leviatán, su más fiel y temido aliado. Leviatán, dime, ¿dónde puedo encontrar a una reina digna de compartir mi trono en el abismo? El Leviatán, cuya piel escamosa y colosal podía oscurecer hasta las aguas más luminosas, contempló a su señor con ojos antiguos. Existe una deidad en los mares del norte, la hija de Talros, el dios de las corrientes eternas. Su hija, la reina Nayara, gobierna el reino de Sargat, una nación que ha prosperado durante siglos, inmune a la destrucción y bendecida con la fuerza de las mareas. Nayara es temida y venerada. Su belleza y poder rivalizan con las mismas estrellas de los océanos. Tormenta escuchó con atención. Sabía que Nayara no cedería sin una lucha, y que Thalros, un dios cuyas fuerzas gobernaban los mares del norte, sería un enemigo formidable. Pero su ambición no conocía límites. Entonces iremos a Sargat. Conquistaremos la voluntad de la reina Nayara, y si Talros intenta detenernos, haremos una ofrenda que no pueda rechazar. Para asegurar su éxito, Tormenta convocó a su aliado, el Kraken, la gigantesca criatura cuyos tentáculos podían envolver y aplastar los acantilados más sólidos del lecho marino. Con el Leviatán y el Kraken a su lado, Tormenta partió hacia Sargat, dejando que los rumores de su llegada se filtraran a través de las profundidades, anunciando una tormenta como ninguna otra. El reino de Sargat era una maravilla subacuática. Las torres de coral y cristal resplandecían con una luz sobrenatural, y las criaturas de Nayara, entrenadas por milenios, estaban preparadas para defender a su reina.
Nayara observó a Tormenta y su ejército de seres abisales con una mezcla de desdén y curiosidad, consciente de que pocas veces alguien había osado desafiarla. Cuando Tormenta llegó a la sala del trono, rodeado por el Leviatán y el Kraken, Nayara se levantó de su trono de coral, con una mirada que contenía toda la fuerza de las mareas. Te has atrevido a pisar el reino de Sargat, Tormenta. Ningún mortal ni deidad reclama mi mano ni mi trono. ¿Acaso crees que tú puedes lograrlo? Sin palabras, el Kraken y el Leviatán avanzaron, creando un caos que permitió a Tormenta acercarse a ella. Nayara intentó resistir, invocando a las criaturas de Sargat, pero el Leviatán y el Kraken demostraron por qué Tormenta los consideraba sus mayores aliados. La batalla fue feroz, pero finalmente, la reina del mar eterno fue capturada. Tormenta había logrado lo impensable. Sabía, sin embargo, que la furia de Talros, el dios de las corrientes, caería sobre él si no negociaba su alianza. Tormenta ordenó a sus criaturas que llevaran a Nayara hasta el fondo de su propio reino, y después ascendió hasta las tierras altas del norte, donde las corrientes eran gobernadas por Talros. Con una audacia sin precedentes, Tormenta invocó al dios, quien apareció en las aguas como una figura titánica, con barba de algas y ojos que contenían las luces y sombras de los océanos. Mortales y deidades han aprendido a no desafiarme. ¿Con qué derecho has tocado el reino de Sargat y robado a mi hija? Rugió Talros. Tormenta, imperturbable, habló. Talros, yo no soy uno de esos mortales temerosos. He venido a forjar una alianza entre nuestros reinos. Ofrezco protección a Sargat y a Nayara, y en su lugar, Nayara gobernará a mi lado como reina. Unidos, nuestros poderes protegerán ambos imperios de cualquier amenaza. Sabía que la ambición de Tormenta era peligrosa, pero comprendía que al final la fuerza de las profundidades aumentaría bajo el mando de su hija y de este nuevo emperador. La alianza no solo fortalecería a Sargat, sino que aseguraría la protección de las aguas del norte. Si juras proteger mi reino, te permito llevar a Nayara como reina. Pero recuerda, Tormenta, si traicionas este pacto, las corrientes de Sargat te ahogarán, dijo Talros, aunque sus ojos amenazaban con destruir a cualquiera que rompiera su palabra. Una vez en el reino abisal de Tormenta, Nayara se mantenía distante, imponente y fría. Su esencia irradiaba desdén hacia su captor. La reina del norte no estaba acostumbrada a ser dominada y rechazaba cualquier intento de Tormenta por acercarse a ella. Aunque estaba allí por decisión de su padre, no consideraba a Tormenta su igual, ni tampoco pensaba ser su consorte sin ofrecer resistencia. Los días pasaban y la tensión entre ambos crecía bajo las aguas profundas. Tormenta, acostumbrado a ser venerado y temido, empezaba a perder la paciencia con Nayara. Sus intentos de forjar una alianza más cercana se veían frustrados por su actitud fría y desafiante. Para él, ella debía simplemente ceder. Sin embargo, Nayara no mostraba más que desprecio. Un día, al ver cómo Nayara ignoraba su presencia mientras conversaba con las criaturas abisales de su corte, Tormenta, en un arrebato de furia, desató un trueno que resonó por todo su reino. Las aguas temblaron y las criaturas más cercanas se dispersaron, temerosas. Yo soy el emperador de estas profundidades. Y tú, Nayara, me debes lealtad y respeto. Nayara, sin embargo, no se inmutó. Lo miró directamente, sus ojos de un azul profundo llenos de frialdad, y respondió con voz gélida. Tú podrás ser un emperador aquí, pero yo soy una reina en todo lugar donde piso.
Mi lealtad no se gana con amenazas ni con tormentas. Si me deseas como reina, tendrás que probarme que eres digno. La respuesta enfureció aún más a Tormenta, quien estaba acostumbrado a que sus súbditos lo obedecieran sin cuestionamientos. Pero mientras se contenía, sus pensamientos comenzaron a cambiar. Por primera vez, percibió en Nayara una fuerza de voluntad que igualaba la suya, y eso despertó en él una chispa de respeto inesperado, al comprender que no podía doblegar a Nayara de la misma forma que lo hacía con los demás. Tormenta decidió probar un enfoque diferente. Durante los días siguientes, mantuvo cierta distancia, observando y comprendiendo mejor sus gustos, sus pensamientos y su modo de interactuar con su nuevo entorno. Se dio cuenta de que Nayara dedicaba mucho tiempo a hablar con los seres más antiguos de las profundidades, mostrándoles respeto y curiosidad genuina. Le interesaban los detalles de su vida bajo las sombras, las historias que llevaban en sus pieles escamosas y en sus carapachos cubiertos de algas. Tormenta, inspirado por esto, decidió convocar a las criaturas más antiguas y sabias del reino para una ceremonia en su honor, algo inusual en sus costumbres. Para él, se trataba de un acto de humildad poco común, pero necesario. Al llegar al salón, Nayara se sorprendió al ver a los antiguos consejeros del reino reunidos y presidiendo la ceremonia. Tormenta la recibió en silencio, permitiéndole ocupar un lugar de honor. Durante la ceremonia, él no emitió órdenes ni declaraciones. En cambio, permitió que Nayara hablara, expresando su respeto hacia las profundidades de una manera que resonaba en cada criatura allí reunida. Por primera vez, Tormenta se sentía no solo admirado, sino comprendido por ella.